Entonces seguimos con nuestra serie y ahora, mira, justamente creo, no sé si mi papá me lo mencionó hace quizás un mes atrás de que había una iglesia bautista acá en Toronto, Canadá, de gringos. Entonces hablaban obviamente en inglés, que me invitaron para predicar en su iglesia. Y yo normalmente elijo lo que yo voy a predicar o enseñar, no sé qué. Por ejemplo, esta serie sobre el libro de los Hechos, yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que la gente debería conocer la historia de su historia espiritual. Obviamente genéticamente quizás no tenemos esa conexión con los judíos, esos primeros seguidores de Jesús en el primer siglo después de Cristo, pero en el espíritu todos tenemos la sangre de Cristo. Pero para ellos, mira, esta iglesia, ellos también de casualidad, más o menos en esa misma época, también estaban haciendo una serie sobre el libro de los Hechos, y cada domingo estaban yendo capítulo por capítulo, del 1 hasta el 28, obviamente es el último capítulo del libro de los Hechos. Entonces cuando me pidieron, ¿tú podrías predicar un domingo? Y dije, claro, ¿sobre qué? Siempre les pregunto. Y dije, bueno, justamente para ese domingo que me tocaba, te va a tocar Hechos capítulo 9. Y justamente eso es el capítulo que vamos a leer el día de hoy. Y dije, 9. Una de mis historias favoritas en toda la Biblia. Para los que no saben, unos spoilers, como decimos en inglés, es la historia de la conversión de Saulo, que el día de muchos conoce como el apóstol Pablo. Entonces le dije, claro, con gusto voy a poder enseñarles y les di una prédica. Entonces, algo parecido a esa prédica que di ese domingo, les voy a dar a ustedes, leyendo acá directamente de capítulo 9. Acuérdense de que en el capítulo anterior, que era el 8, era sobre el ministerio de la iglesia que seguía creciendo, seguía expandiendo, seguía trabajando a pesar de la persecución que inició los fariseos como Saulo de Tarso en la ciudad de Jerusalén. La intención con matar a Esteban y poner un montón de familias en la cárcel era, según ellos, para eliminar este movimiento mesiánico de los que creían de que Yeshua, que Jesús, era el Mesías. Pero en el proceso de eso, quizás mataron a algunos, quizás encarcelaron a algunos, pero los que se fueron, porque literalmente miles de personas tuvieron que huirse de Jerusalén, solo indirectamente estaban ayudando a la iglesia a cumplir los mandamientos de Jesús, la gran comisión de ir por todo el mundo. Porque hasta ese punto la iglesia más que todo se había quedado encerrado solamente dentro de la ciudad de Jerusalén, por el día de Pentecostés, por ejemplo. Pero ahora, por la persecución, estaban forzados a irse a diferentes ciudades. Y obviamente no era posible, mira, este hombre Saulo de Tarso, no era posible para él poder seguir a todos. Tenía que elegir, un grupo al menos. Y había un grupo de literalmente miles de cristianos que se habían huido a la ciudad que se llama Damasco. Hasta el día de hoy existe, es la capital del país de Siria. Y la razón por la cual él quería parar ese grupo específicamente era porque en esa época Damasco era como Jerusalén, en que era una ciudad muy importante. Había mucho negocio, gente venía de todas partes del imperio para hacer su negocio. Entonces sabía, si yo no puedo parar este movimiento de este Jesús de Nazaret en esta ciudad, esta herejía, de su punto de vista era una herejía, simplemente va a seguir expandiendo a Antioquía, hacia Menor, hasta Grecia, quizás hasta Roma. No sabemos hasta dónde va a quedar esta herejía. Tenemos que pararlo ahora. Entonces dice acá de que Saulo, todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él se fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas que quedaban en Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, antes de que existiera el nombre cristianos o cristianismo, los seguidores de Jesús solamente se identificaban como judíos, porque obviamente Jesús era el Mesías de los judíos. Pero si tenían que poner un nombre a ese movimiento, esa revelación, en esa época lo llamamos simplemente el camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino a la verdad y la vida. Entonces, podemos traducir, para encontrar a los cristianos, tanto hombres como mujeres, y los podía llevar atados o presos de regreso a Jerusalén. Ahora, lo más interesante, porque casi todo el mundo sabe sobre Saulo de que era un fariseo, pero hasta él mismo admite en sus cartas, por ejemplo, que él escribe
a las iglesias y cuando él está frente a reyes y está contando su testimonio, la historia de su vida, él dice, mira, no solamente era un fariseo, yo era un fariseo entre fariseos. O sea, era un hombre de tanta convicción de su fe para defender la ley de Dios, el Torah, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Tanaj, que él estaba dispuesto a hacer lo que sea para servir, bueno, de su manera servir a Dios. Pero él, creo que en el proceso se había olvidado de algo que su profesor Gamaliel había dicho no mucho tiempo, quizás literalmente solo meses atrás, cuando Pedro y Juan fueron arrestados. Esto creo que fue en el capítulo 5, si no me equivoco, en donde él dijo, bueno, yo quiero que todos ustedes que están acá, todo el Sanedrín, todos los sacerdotes, los fariseos, yo quiero que ustedes tengan cuidado con lo que van a hacer con esos hombres. Porque es cierto, hay un montón de falsos mesías, ya han venido y seguro que hay más que van a venir, pero, y mira, por eso nosotros nunca tuvimos que hacer nada. Cuando fueron movimientos de los hombres, siempre fracasaban, nunca duraban. Pero si este movimiento es de Dios, no hay nada que ustedes van a poder hacer para pararlo. Al contrario, existe la posibilidad de que ustedes están luchando contra Dios mismo. Y Saulo quizás, como decimos, se le entró por un oído y se le fue por el otro, porque él dio todo, hasta mataba a los seguidores de Jesús. Entonces, literalmente, ¿quién le iba a parar? ¿Iba a escuchar a alguien como Pedro o Juan? Obviamente no. ¿Iba a escuchar a alguien como Esteban? Obviamente no, lo mató. Montones de familias enteras, hombres, mujeres y niños en las cárceles. Iba a tomar literalmente Dios mismo para poder pararlo. Entonces por eso dice acá, y mientras que viajaba, al acercarse a Damasco, entonces estaba justo al punto de llegar a la ciudad, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron asombrados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Lo tuvieron que levantar de la mano y lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver. En ese tiempo no comió ni bebió. O sea, esos 3 días que estaba ahí en Damasco, él estaba de ayuno. Porque recién en ese momento tomó que Dios literalmente lo baje al suelo y le deja ciego para que él se diera cuenta, Gamaliel tenía razón. Todo este tiempo, sin evaluarlo realmente con las escrituras, yo estaba luchando contra Dios mismo. Y ahora ha tomado Dios mismo, por eso le llama, ¿quién eres tú? En el hebreo, Adonai, en el griego, Kurios, Dios. Y él tuvo que responder, yo soy Jesús. Jesús es Dios. Y ahí recién se dio cuenta, yo he estado luchando contra Dios. Por eso le pidió, ¿ahora qué quieres que yo haga? Que te daré las instrucciones dentro de la ciudad de Damasco. En esos 3 días estaba orando y en ayuno. Y mientras que estaba haciendo eso, Dios también estaba hablando con alguien más. Dice acá, esto es el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recupere la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí ha venido con autoridad de los sacerdotes para perseguir a todos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces Ananías se fue, entró a la casa y después de poner las manos sobre Saulo con fe, dijo esto: hermano Saulo. Eso siempre me llamaba la atención desde niño, que este hombre ha matado a tus hermanos. Le dice al Señor: ¿acaso no sabes lo que Él ha hecho con tu iglesia, con tus santos en Jerusalén? Literalmente lo has asesinado. Pero porque Jesús mismo le dijo: yo quiero que tú vayas, inspirado por el Espíritu Santo, con fe. No se había convertido todavía a Saulo, pero ya con fe le estaba diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y, más importantemente, que seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como si fueran escalas o escamas, como dice otra versión, y recuperó la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos para recuperarse finalmente las fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar, porque mira, él ya tenía estas cartas con autoridad de los fariseos allá en Jerusalén para los sacerdotes y los fariseos que estaban en las sinagogas de Damasco. Entonces podías imaginarlo muy fácilmente, de que ya sabían que él venía. Entonces dijeron: este Shabbat, este sábado, va a predicar Saulo de Tarso, porque él está justo acá con la autoridad de Jerusalén para ayudarnos a deshacernos de esta herejía, de este Jesús de Nazaret. No puedo imaginar la mirada en sus caras cuando Saulo se levanta frente de toda la congregación de esta sinagoga. Y todos están esperando que él va a hacer como si fuera una llamada de guerra para animar a toda la gente. Vamos a luchar por Dios, vamos a proteger el Torah, vamos a hacer como Moisés, vamos a hacer como el rey David. Y lo primero que sale de su boca es: Yeshua. Entonces sí, Yeshua es herejía. Sí. Yeshua es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Así, al toque. Se dio cuenta, era Dios. Y aún no le importaba lo que le iba a suceder, porque hasta Jesús dijo: yo le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por mi causa. Dice acá que enseguida en las sinagogas él decía que Jesús era el Hijo de Dios, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: oye, ¿no era este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban a este nombre, este Jesús? Y el que había venido aquí justamente con el propósito para llevarlos atados, presos, ante las autoridades de los sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando con las escrituras de que Jesús era el Mesías o el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron desecharse de él. Imagínate, la noticia tomó unos días para llegar a Jerusalén. Tenemos unas noticias sobre Saulo. Sí, claro. Cuenta, ¿qué sucedió? ¿Ya pudo arrestar? Porque Saulo ni siquiera se fue solo. Si vas a arrestar a cientos, sino miles de personas para traerlos como presos de regreso a Jerusalén, vas a tener como si fuera un ejército chiquito. Entonces este ejército tuvieron que regresar sin él para decirle esta mala noticia al Sanedrín y decir: ustedes lo enviaron para destruir el nombre de Jesús. La última vez que lo vi estaba en la sinagoga proclamando el nombre de este Jesús, diciendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces dije: no puede ser. Nuestro mejor hombre, es como cuando un equipo de fútbol pierde su mejor jugador, como cuando el Real Madrid perdió a Cristiano Ronaldo. Dijeron: no, esto no puede ser, ahora tenemos que matarlo. Saulo es un hombre importante, es un hombre muy sabio,
tiene mucho conocimiento, él es el mejor estudiante de las universidades de Jerusalén. Si él ahora se está haciendo líder de este movimiento de Yeshua, nada, ya estamos, como se dice, estamos fritos. Nada lo va a poder parar. Y conocemos su reverencia por Dios y como diríamos, como su vigor. Que está tan animado para servir a Dios desde que era niño, que ahora él va a usar toda esa energía para proclamar este Yeshua, este Jesús. Tenemos que matarlo, no hay otra opción. Pero dice acá, pero el plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas, mira, hasta las puertas de la ciudad los tenían que vigilar día y noche con el intento de matarlo. Pero los discípulos que estaban ahí en Damasco lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, o sea, por una ventana ahí. Y lo bajaron así, cuidado, en una canasta. Y obviamente al llegar al suelo pudo salir corriendo. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían. Y con razón, especialmente cuando tú te acuerdas de lo que le había hecho a la iglesia. No creían de que realmente era un discípulo. Pero Bernabé, no sé cuántos se acuerdan de Bernabé, también creo que en Hechos capítulo 5, era un hombre rico que también se llamaba Levi, que él había vendido sus propiedades y había entregado esas ganancias a la iglesia. Él estaba ahí y él sí lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo, cómo él había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo él le había hablado y cómo ahí en Damasco él había hablado con valor el nombre de Jesús. Esa conversación debería haber sido muy difícil, porque especialmente después de todo lo que hizo Saulo, Bernabé seguro que tuvo que decirle aún a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los discípulos: yo sé muy bien lo que ha hecho este hombre, que ha sido un hombre violento, hasta asesinado a nuestros hermanos. Pero ¿acaso no creemos en un Jesús que salva? En un Jesús que realmente transforma, que realmente cambia vidas. Que como dijo Jesús, yo no he venido para llamar a los justos, la gente que creen que ya están perfectos, ya no necesitan de Dios. Justamente yo vine para buscar y salvar a los perdidos. ¿Acaso eso no incluye hombres como Saulo de Tarso? Y tomó un tiempo, pero eventualmente los discípulos en Jerusalén lo aceptaron como un hermano. Dice que y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Y también hablaba y discutía con los judíos helenistas. Entonces también regresaba a las sinagogas, pero ellos intentaban matarlo. Mira, esa misma persecución que él había iniciado, ahora se le volvió. Ahora él estaba experimentando cómo era ser perseguido por tu fe en Cristo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a casa, a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Gloria a Dios por eso. Vamos a terminar con eso. Vamos a ver, es tan increíble la estrategia de Dios. En serio. Y esa estrategia hasta lo usaron y lo siguen usando predicadores, evangelistas, pastores hasta el día de hoy. Muchos años atrás, en el 2017, yo trabajaba en una caridad, perdón, no compañía, que se llama en inglés The Salvation Army. Traducido al español sería el Ejército de la Salvación. Y fue fundado en Inglaterra en el siglo XIX por un pastor en Londres que se llama William Booth. Y él trataba de predicar en las partes difíciles de Londres. La parte este de Londres tenía esa reputación de ser una área difícil. Ahí estaban las prostitutas, los borrachos, los drogadictos, todos los hombres abusivos a sus esposas, todo eso. Y él trataba de decir: Jesús les ama, él murió en la cruz por ustedes para darles vida eterna. La gente se burlaba, le tiraban cosas, no tenía fruto. Hasta que un día él dijo: ok, bueno, si Dios tomó lo que en esa época hubiera sido el peor hombre para la iglesia, ¿acaso yo no puedo quizás
Dios también puede usar al peor hombre de esta ciudad, puede transformar a él para que su vida y su testimonio sea una señal para el resto del pueblo acá, de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Eso es exactamente lo que hizo. Él fue a un bar, él encontró al hombre más violento, más grande, así todo con tatuaje y todo, y le predicó directamente, y el Espíritu Santo le convenció el corazón a este hombre. Entonces finalmente William pudo pararse en las calles con este hombre al costado de él, un hombre transformado, decir: mira lo que el Señor ha hecho en su vida. Si Dios puede salvar incluso a un hombre como este, ¿cómo puede decir que Dios no puede alcanzar a ustedes? Nada es imposible para Dios. Y yo creo que Dios también hizo eso a propósito con un hombre como Saulo de Tarso. Un hombre que conocía estas escrituras mucho mejor que tú y yo. Conocía el Antiguo Testamento, la ley de Dios, todo. Era por una terquedad, un orgullo en su corazón que decía: no, yo tengo que servir a Dios de mi manera. No importa lo que hasta mi profesor Gamaliel me está aconsejando, voy a ignorarlo, esto es para Dios. Realmente era para él. Tomó que Dios mismo lo baje, literalmente lo baje de su caballo, pero también espiritualmente le tuvo que bajar su ego. ¿Por qué me persigues? Nota que Saulo ni siquiera le contesta esa pregunta. Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo solo está asombrado y él está como que: bueno, eso ya no importa, quiero saber quién eres, quién es el Señor, quién es el Dios de todas esas escrituras de lo cual yo había dedicado toda mi vida. Yo soy Jesús. Y la oportunidad para cada persona viendo esto, en esa posición de Saulo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el propósito de la vida realmente? Él se llama Jesús. Quizás no le persigas, pero ¿por qué no le estás siguiendo? Él te llama a ti. Quizás no te va a tener que tirar de un caballo, solo a través de un video. Si estás viendo esto en Facebook, si estás viendo esto en YouTube, yo quiero que en este momento cada persona que está viendo esto, que nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha reconocido que Él es Señor, que hagan esta oración de arrepentimiento ante Dios. Porque en esos 3 días que Saulo estaba ahí en Damasco ciego, él estaba de ayuno porque él estaba arrepintiéndose. Seguro que como conocía los salmos, él estaba hablando del Salmo 51 que vamos a orar en este momento. Y simplemente yendo ante Dios con humildad y confianza, porque Él es un Dios misericordioso y paciente, lento a amargura y sobreabundante en su amor y su misericordia. Es decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten misericordia de mí, perdóname, Señor, por mis pecados. Yo confieso de que yo soy un pecador o pecadora. Yo reconozco de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Ese mismo Espíritu Santo, como dijo Ananías, yo quiero que tú, hermanos, lo recibas el don del Espíritu Santo. Yo también quiero ese mismo Espíritu que venga a mí, que me transforme y que abra mis ojos, que sana, Señor, estos ojos ciegos espiritualmente. Ayúdame a ver las cosas como tú los ves. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está viendo esto. Esto es una historia, tu historia, Señor. El libro de los Hechos, esto, Señor, es una colección de testimonios de la gente que no dicen: mírame, dicen: mira lo que el Señor ha hecho en mí. Mira cómo me transformó. Aún el mismo Saulo, él no se convirtió de un mal hombre a un buen hombre. Él estaba muerto espiritualmente. Él era un hombre muerto y tú, por tu gracia, le diste vida. El mismo Pablo lo dice mucho después: yo era como un feto abortado que fue dado la oportunidad para vivir otra vez por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Y les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.